Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este jueves ya 20 de julio. Creo que estamos avanzando en el conocimiento de Monseñor Romero y el día de hoy no será una excepción, porque hoy Monseñor Romero se va a comportar como un verdadero periodista, que también es un título que le viene muy bien a Monseñor, porque los periódicos, la radio y la televisión del momento eran falsos medios de comunicación porque no comunicaban la verdad. Hoy usted va a escuchar de labios de Monseñor Romero el noticiero de la semana. Eso lo hizo a él muy notable a nivel internacional, porque mientras los periódicos mentían, Monseñor Romero decía la verdad. Mientras la televisión mentía, Monseñor Romero decía la verdad. Mientras la radio mentía, solo YSAX y la voz de Monseñor Romero decían la verdad. Hoy vamos a tener ese conocimiento de los hechos de esta semana que hemos estado estudiando en esta homilía del 27 de enero de 1980. Quiero mencionarles, por los que no tienen el contexto salvadoreño, que el 22 de enero de 1980 se dio en el país la manifestación más grande de nuestra historia, aquella marcha de la Coordinadora Revolucionaria de Masas que partió desde el Parque Cuscatlán y que no hubo necesidad de caminar, porque hubo una senda concentración desde Catedral hasta el Parque Cuscatlán, y el gobierno se asustó. Así fue, se asustó porque nunca había visto algo tan grande, y el gobierno masacró esa manifestación, y Monseñor Romero felicitó a esa marcha, a esa congregación. Lástima, lo lamenta Monseñor, que no escucharon los clamores de esa manifestación. Lo que vamos a escuchar a continuación es lo que pasó en ese momento y que Monseñor lo lamenta. La frase que he escogido para hoy tiene que ver con ese lamento de parte de Monseñor Romero. Lástima que también Monseñor tiene que denunciar a las organizaciones populares de la época, porque hubiera sido bonito que solo denunciara la actitud del gobierno. Oiga la frase que he escogido para hoy como pensamiento de Monseñor Romero. Dice: han sido muchos los actos de violencia en esta semana, y todo quiero sintetizarlo en el comentario pastoral con que quiero terminar acerca de la masacre del 22 de enero. Una vez más, tengo que lamentar el que continúe la represión en contra de un sector del pueblo salvadoreño y se trate de encubrir la verdad de estos hechos sangrientos. Por ello, me vi obligado a nombrar una comisión que investigara cómo sucedieron estos acontecimientos para poder dar ahora un juicio pastoral sobre ellos. Esta es la frase de Monseñor Romero para el día de hoy, porque Monseñor Romero de verdad no se guardó nada, porque Monseñor Romero siempre dijo la verdad. Así es nuestro santo, así es nuestro Monseñor Romero. Homilía del 27 de enero de 1980, homilía donde Monseñor Romero se presenta como un verdadero periodista de la nación. Oigamos a Monseñor. Quiero expresar en forma de condolencia la triste noticia que tanto ha afectado al querido hermano padre Porfirio Martínez y su familia. Asesinaron en San Francisco Chinamequita a su papá, don Catarino Martínez, y a su mamá, doña Matea González de Martínez, y a un hermano y dos sobrinos y un huésped de su casa. Unas masacres no precisamente hechas por el ejército, criminales, y no se puede tolerar. Saludo también de condolencia extensiva al padre Julio Mengíbar, que es pariente de estas dolorosas víctimas. Quiero expresar también una condolencia a la hermana del Hospital de la Divina Providencia, Sor Teresa Alas, porque le mataron allá en la región del Arcatao
a sus parientes, doña Concepción Alas de Mejía y su hijo Gregorio Mejía, y los señores Salvador Mejía, Damián Mejía y otro hermano, en Cantón Yusique, cerca del Zumpul. También quiero solidarizarme con el dolor de la familia del doctor René Quintanilla de San Miguel, que también pereció víctima de la violencia. Solidaridad también con la comunidad de Arcatao, que el terror, la amenaza, la crueldad. En el diario ustedes pudieron ver la noticia de que apareció el guardia por el cual se levantó allá la violencia y cómo fue también bárbaramente asesinado. No es justo que se hagan estas represalias, por más culpable que sea un hombre, así como tampoco es justo tomar unas venganzas tan desproporcionadas como la tormenta que han desatado en Arcatao los agentes de la Guardia Nacional. La comunidad de Aguilares también está de dolor y quiero solidarizarme también con ella. En la noche del 24 al 25 de enero, sorpresivamente, sacan de sus propias casas a José María Murillo, Aníbal Corado Tejada, Emilio Estrada Alegría y otro muchacho no identificado. En otro cantón es Santo Rivas Lemus, Antonio Alas Pocasangre, Fidel Américo González, Efraín Ernesto. Y finalmente en otro lugar a Juan Umaña. Lo triste es que al día siguiente los 9 capturados por la Guardia aparecen muertos con torturas horrorosas en un lugar de aquella región. Y cuando los querían enterrar, agentes de seguridad pusieron término a las pobres familias que no les dieron tiempo más que de hacer cuanto antes esa triste operación. Se dice que el origen de todo esto es la muerte de 2 guardias nacionales. Si es así, también es otra venganza irracional. Yo quiero agregar a esta nota de Aguilares mi solidaridad con las religiosas y el sacerdote que fueron la presencia valiente de la Iglesia, ya que acompañaron muy de cerca en el dolor y el sufrimiento a estas pobres familias de aquella comunidad parroquial. De las vueltas, en cambio llega una carta de campesinos que ni saben firmar y han puesto todas sus huellas digitales, algunas firmas sí, poco legibles, precisamente para quejarse de algunos cantones que se han tenido que ir a refugiar a la población porque organizaciones de fe amenazan con matarlos si no se organizan en sus organizaciones. Se me hace también una tiranía querer privar de la libertad a quienes tienen derecho a tomar opciones personales. En el externado San José continúan muchas familias sin vivienda. El externado les sirve de refugio, pero ya llega la hora de abrirlo para clases. Yo quisiera hacer un llamamiento al señor alcalde para que resuelva efectiva y rápida este problema, que beneficiará no solo a las familias, sino también a la población estudiantil de aquel colegio. La Asociación de Empresarios de Autobuses también me suplican expresar sus quejas ante las injusticias de que son objeto y su afán de servicio. Solicitan que se les proporcione una tecnificación de un sistema que verdaderamente sea ayuda para este servicio, que ellos prestan al pueblo.
abogan por alternativas como cooperativización o nacionalización y terminan con algo que me preocupa. Dice que el lunes 21 tuvimos asamblea y resolvieron que de no resolvérseles sus cosas tendrían que ir a la huelga. Me solidarizo también con el señor Juan Francisco Serna Rodas, que me pide que se haga una retractación a las personas que pusieron su nombre entre los que componen la UGB. Para él es una calumnia muy peligrosa y ojalá que a través de esta voz suene su explicación y aclaración de que no tiene nada que ver con esa organización criminal. Quiero terminar este pliego de solidaridades con un nuevo llamamiento en favor de los secuestrados. Príncipe Jaime Gil Argüello, el señor Dunn, ex embajador de Sudáfrica, el señor Jaime Batle, el señor Mackenzie. Ya pasa mucho tiempo y creo que hay que abrirse a las capacidades de negociación, siempre buscando, como en todo diálogo, la dignidad del hombre. La dignidad del hombre. Esta es la orientación de la Iglesia, los derechos del hombre, ante los cuales no hay que encapricharse con cosas imposibles, sino saber subordinar a la dignidad del hombre, sea quien sea, porque es hijo de Dios, cualquiera otra exigencia. Han sido muchos los actos de violencia en esta semana y todo quiero sintetizarlo en el comentario pastoral con que quiero terminar acerca de la masacre del 22 de enero. Una vez más tengo que lamentar el que continúe la represión en contra de un sector del pueblo salvadoreño y se trate de encubrir la verdad de estos hechos sangrientos. Por ello me vi obligado a nombrar una comisión que investigara cómo sucedieron estos acontecimientos para poder dar ahora un juicio pastoral sobre. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio, y después de haber escuchado a este gran periodista de la historia salvadoreña que es Monseñor Romero, y es un periodismo que anhelamos, deseamos, porque no existe en el país, yo no lo veo, no sé si usted lo mira, un periodismo que sea completamente independiente. Hoy el periodismo lo tenemos parcializado, a favor del gobierno, en contra del gobierno, a favor de la empresa, en contra de la empresa, etcétera. No tenemos un periodismo que sea completamente independiente, como lo fue el de Monseñor Romero. Parecido a esto vamos a encontrar nosotros a un periodismo, a una fuerza, a una predicación, a una identificación de los apóstoles cuando están frente al Sanedrín. Esa libertad de los hijos de Dios la vamos a desear siempre. Vamos a estar leyendo hoy de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, versículos del 27 al 33, y dice lo siguiente: en aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles a presencia del Sanedrín, y el sumo sacerdote les interrogó: ¿no les habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador para entregarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos todos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los apóstoles están claros. Este es el origen de la comunidad cristiana. Ellos están claros que deben obedecer antes a Dios que a los hombres. Y qué bonito cuando usted ya tiene a Dios en su corazón, y entonces usted obedece a Dios porque Dios está en su corazón.
Pero cuando Dios no está en su corazón, usted obedece a cualquier interés. Acuérdese que ahorita hay un debate entre esto, ¿verdad? ¿Quién es fiel a la verdad? Porque Dios es la verdad. No tenemos fidelidad a la verdad. Yo digo una verdad, una parte de la verdad, pero escondo otra gran parte de la verdad. Así funciona. Y lo digo por el gobierno, y lo digo por la oposición, y lo digo por cualquier medio de comunicación. Dan a conocer una parte de la verdad y esconden otra gran parte de la verdad. Tal vez algún medio habrá que tiene una gran parte de verdad y esconde un pedacito de verdad, y ese pedacito de verdad es fundamental, y por eso no podemos decir que haya realmente fidelidad a la verdad, porque Dios es la verdad. Dios es el camino, la verdad y la vida. ¿Recuerda usted esa frase de Juan en el capítulo, ¿verdad? 3, y hemos estado hablando precisamente de Dios, del amor. Dios, vamos a escucharlo ahorita en el Evangelio de Juan, hace una revolución que llevamos 2000 años, pero que todavía no es universal. Juan 3, 31 al 36 dice lo siguiente: el que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la verdad, la veracidad de Dios. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Los 2 días anteriores yo les he pedido madurez para poder comprender estos textos. Sin madurez no se pueden comprender. Hoy el desafío, aunque es más liviano que los 2 días anteriores, pero va a ser siempre exigente, liviano pero exigente, porque la revolución que comenzó Jesús no ha terminado. No hemos logrado impactar con la verdad de Dios, no hemos logrado impactar con el amor de Dios, no hemos logrado impactar con la justicia de Dios, no hemos logrado impactar con la luz de Dios, la humanidad. Hay que alegrarnos que aquel grupito de apóstoles 12, aquel grupo de personas que comenzaron todo el proceso, hoy desemboca en un aproximado de 2.400 millones de cristianos. Está bien, 2.400 millones de cristianos no es poco, pero no es suficiente, porque son 7.800 millones de personas en el mundo y estamos a 2.400 millones, y no todos los 2.400 millones de personas están claros en cuál es la exigencia del Evangelio. Por eso no hemos logrado que la revolución de Jesús cubra la humanidad. No, pero digamos que de la totalidad de los 2.400 millones habrá quizás unos 100 millones, exagerando quizá, pero ese grupito de 100 millones de personas están listos para hacer la revolución. La revolución que comenzó Jesús no va a llegar a su final si no es cuando usted y yo aceptamos que la única verdad es la de Dios. No la verdad de un medio de comunicación, no la verdad de una línea de banco, no la libertad de una línea de empresa, no la libertad de una línea de países o de un imperio como el imperio gringo, el imperio chino, el imperio ruso. No, cuando la verdad la tiene Dios, cuando la verdad está dentro de nosotros, cuando Dios está dentro de nosotros, entonces la revolución de Jesús se hace efectiva. Los apóstoles lo tenían bien claro. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. No al revés, obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces, muchas veces la dicotomía, así se llama esta expresión, la dicotomía, cuando usted separa a Dios de la realidad, vuelve una dicotomía, entonces usted se queda con la realidad y aparta a Dios. Otras personas se quedan con Dios, pero no se meten en la realidad. Cuando usted hace la unidad de Dios con la realidad, entonces la revolución de Jesús se hace efectiva. Esto no es de todo mundo, esto no es de todos los tiempos. Monseñor Romero sigue siendo para usted y para mí el ejemplo de cómo se funde una realidad con Dios, cómo se funde a Dios con una realidad. Esto no lo hace cualquiera, esto no lo entiende cualquiera.
y por eso les sigo exigiendo a usted y a mí, exigiéndonos madurez, porque Dios sin realidad no es la revolución de Jesús. Realidad y Dios son una sola cosa. Entonces, cuando la realidad está llena de Dios, entonces sí hay revolución de Jesús. Mientras no se funda a Dios con la realidad, no tenemos revolución. Los apóstoles lo hicieron muy bien. Terminaron, como terminan todos los santos y santas, con la muerte, con el martirio, en este caso como todos los mártires. Pedro, Pablo, Andrés, Matías, Natanael, Felipe, todos, excepto el apóstol joven Juan, excepto él, todos terminaron en el martirio, pero tuvieron la claridad que unieron Dios y realidad. De lo contrario, hubieran pasado como cualquier ciudadano en la historia. Los hubieran respetado, los hubieran ignorado, pero a los apóstoles no los ignoraron. A ellos los escucharon y por eso tomaron la decisión de matarlos. Cuando escucharon a Monseñor Romero como el periodista, porque él sí decía la verdad, las autoridades del tiempo, los poderosos del tiempo, decidieron acabar con Monseñor Romero porque sabían que Monseñor Romero estaba inundado de Dios, y a esa realidad carcomida, corrupta del tiempo de Monseñor, no le conviene la entrada de Dios en la historia. Le conviene que Dios esté lejos de la historia. Así ha sido siempre por 2000 años. Les conviene a los poderosos que Dios esté lejos. Pero cuando Dios se mete en la realidad, y sobre todo en El Salvador, cuando Dios se metió en la realidad de los pobres, no le convenía. Y cuando hubo una voz que hablaba de que Dios estaba con los pobres, decidieron matar a Monseñor Romero. Eso pasó con los apóstoles. Eso sucedió y sigue sucediendo a lo largo de 2000 años de historia. Mañana vamos a continuar escuchando a Monseñor en la descripción de los hechos y va a ver cuánto hay de verdad en ese Monseñor Romero como periodista del Salvador, que no tenemos un ejemplo en la historia comparado con Monseñor. Bendiciones para todos y para todas.